Entonces, nosotros, haciendo un resumen escueto, rápido, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto, yo por el hoy día, dice aquí 11:30 de la mañana, envié un resumen rápido de lo que hemos visto, que es básicamente la naturaleza del pecado, ¿no es cierto? Que el pecado es algo espiritual, es algo destructivo, es algo que nos separa de Dios y tiene consecuencias que trascienden a esta vida. O sea, la persona que no resuelve el problema de su pecado y muere, parte de este mundo con ese problema sin resolver, es un problema que arrastra hasta que se presente delante de Dios. Es el único problema que nos va a seguir después de muerto, por decirlo de alguna manera. ¿No es cierto? La deuda, problemas de cualquier índole en este mundo, problemas de salud, Riqueza, todo se acaba con la muerte. Pero el pero el pecado nos pecado, sigue, nos persigue hasta que estemos delante de Dios. Hablamos también de la pluralidad divina. Vemos que Dios es uno solo, hay un solo Dios, pero Dios son tres personas a la luz de la palabra. Vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cada uno cumpliendo distintos roles, distintas funciones, ninguno más, ninguno menos. Esto es una tríada, es cónyuge, algo, es algo que no es jerárquico. En la Biblia no habla de jerarquía, habla de funciones. Tanto el Padre como el Hijo, por ejemplo, el Espíritu Santo, participaron en la creación. Eso está en la Escritura, podemos verlo cuando quieran, más adelante en detalle, está en Génesis, está en muchas partes de la Escritura, la participación de las tres personalidades en lo que es dar vida, en lo que es crear, etcétera. Vimos también que parte de la divinidad, que corresponde a lo que nosotros conocemos como el Hijo Divino, tomó forma humana, encarnó en forma buenas humana. noches, hermano. Hola. Bienvenido, bienvenido. Ah, Entonces estábamos hablando de acá que, estoy presente con la bendición del Señor. amén, Amén, amén. póngale en silencio para que no escuchemos el perrito. Voy a quitarle el tono. Ya, póngale en silencio y cuando quiera hablar le saca el silencio, ya, para escucharlo. Entonces estamos hablando de que esa parte de la divinidad, que nosotros la conocemos como el Hijo Divino, tomó forma humana, vino a este mundo. Cuando nace Jesús, es una encarnación divina. Jesús no nació como nacen todos los seres humanos, que por voluntad de un hombre y una dama, que se juntan, tienen un bebé. No, Jesús nació por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en una doncella Ma- que se ma- llama María. Y ella, sin haber conocido varón, sin haber tenido ninguna relación humana con un varón, nace ella virgen, nace de ella virgen Jesús, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esta encarnación es divina, es Dios haciéndose como uno de nosotros, viniendo a vivir a este mundo como uno de nosotros. Y eso lo describe Juan capítulo 1. Ahí vemos que Él vino a lo que era suyo, no a los suyos. Algunos creen que ahí está diciendo que vino a los judíos como a los suyos. No, vino a lo suyo, a lo propio, a lo que Él mismo había creado junto con su Padre, junto con el Espíritu Santo. ¿Ya? Lean bien ahí, el capítulo 1 de Juan dice, a lo suyo vino, no dice a los suyos, como queriendo decir vino a los judíos. En otra parte, la Biblia dice que sí, que vino a los judíos, perfecto, pero cuando habla de creación, en el capítulo 1 de Juan, dice que vino a lo que él había creado. ¿Por qué? Porque nada de lo que ha sido creado en este universo existiría si no fuera por la intervención de el Hijo Divino, junto con el Padre y el Espíritu Santo, en igualdades, en igualdades. Cuando, por ejemplo, dicen que hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, está hablando en plural, pero al final dice, y lo creó Dios a su imagen, un solo Dios, pero hay más de una persona divina trabajando, obrando en esa dirección, ¿no es cierto? Y lo último que reforzamos, me acuerdo yo, en los estudios, fue acerca del pecado como un problema personal.
el pecado en sí, el pecado mío, o el pecado de X persona, es de él. El mío es mío. Yo no le voy a contaminar o no le voy a contagiar, no le voy a traspasar mi pecado a otra persona como si fuera un virus, una enfermedad, un resfriado. ¿No es cierto? El pecado es estrictamente personal. Lo que me puede afectar a mí son las consecuencias del pecado de otro. Por ejemplo, una persona conduciendo un vehículo en estado de ebriedad me atropella. Yo digo, ¿y qué culpa tengo yo? Ninguna. Y justamente, ¿qué culpa tengo yo? Ninguna. Pero sufro las consecuencias de ser atropellado. Entonces la culpa es 100% de la persona. Es decir, el pecado es 100% del conductor en estado de ebriedad. Pero las consecuencias me pueden afectar. Pero yo no tengo ninguna culpa. Eso lo explica, ¿no es cierto?, en Ezequiel. Estuvimos estudiando Ezequiel y vimos que el pecado del padre no es traspasado al hijo. Tampoco el padre tiene que responder por el pecado del hijo. Ambas almas son independientes. El pecado del hijo es del hijo, el pecado del padre es del padre, y cada uno lleva su propio pecado. Entonces cada persona, el padre, el hijo, el nieto, el abuelo, etcétera, tiene que resolver este pecado a nivel personal. Yo no puedo resolver el problema del pecado que tiene Henderson, por ejemplo. Ni Henderson puede resolver el problema del pecado que tiene Franklin. O Ernesto no puede resolver el problema del pecado mío, ni yo el de Ernesto, etc. Cada uno tiene que resolver ese problema delante de Dios. Y Dios nos da una salida, nos da una forma, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo en Juan capítulo 8, versículos 31 al 34, que hay una promesa. Y la promesa es que aquellos que han creído en Jesús, si permanecen, si perseveran en su enseñanza, van a conocer una verdad que los puede librar del pecado. Eso lo estudiamos en Juan capítulo 8, ¿no es cierto? Yo les dije, lean el 8 completo para que tengan un panorama amplio, una idea macro del capítulo 8. No sé si lo pudieron hacer, pero al menos nosotros estudiamos 4 versículos, que fueron del 31 al 34, y ahí declara el Señor Jesús una promesa. Los que sean verdaderamente mis discípulos van a perseverar hasta el fin y van a conocer una verdad que los va a librar del pecado. Esa fue la promesa del Señor. Entonces, nos damos un salto súper grande hasta Hechos capítulo 2. ¿Y qué encontramos ahí? El cumplimiento de esa promesa. Ahí se materializa la promesa. Y eso fue lo que estuvimos estudiando en la última oportunidad. Estuvimos estudiando Hechos capítulo 2, que vamos a reforzar con un poquito más de cuidado, porque como es lo último que hemos estudiado, es justamente lo único que no hemos repasado. Aquí estamos, Hechos capítulo Pedro, 2. habla Pedro. Sí, Franklin. Habla Pedro. Sí, hablando Pedro. Entonces la tarea fue leer Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Tenerlo leído para tener un panorama también macro. El que quería también podía leer el capítulo 1 y 2 para tener más completa la idea. Pero el punto, ¿no es cierto?, es que Pedro empieza a hablar en el versículo 14. Del 1 al 13 ocurre algo sobrenatural. El Espíritu Santo, que había sido prometido por Jesús, viene y desciende sobre los apóstoles. Los apóstoles hasta antes estaban escondidos, tenían miedo, no querían que los tomaran prisioneros, no querían que los mataran, etc. ¿Qué pasó? Viene el Espíritu Santo, los llena de sabiduría, de conocimiento, de poder, de autoridad, y salen a predicar. No les interesa ser castigados, no les interesa ser apresados, ser muertos, no les interesa nada. Van con todo el poder, con toda la autoridad, ¿no es cierto? Y en el versículo 14, Pedro se dirige a la multitud. La multitud eran judíos, tantos dice prosélitos como de nacimiento. ¿Qué son los prosélitos? Son aquellos judíos que adoptaron el judaísmo. Esos son los prosélitos.
Son aquellos judíos que se circuncidaron y empezaron a guardar la ley de Moisés y empezaron a practicar el judaísmo, pero sin ser judíos de nacimiento. Esos son los prosélitos que llama la escritura en este pasaje. Entonces, esto está ocurriendo el día de Pentecostés, una fiesta que ocurría cada año 50 días después de la Pascua. En el tiempo de la Pascua Jesús había sido crucificado y él estuvo después de resucitar 40 días con sus discípulos y con muchas personas. Después de resucitar tuvo 40 días. Y después de esos 40 días les dice, va a venir el Espíritu Santo, espérenlo, y van a recibir poder. Y después de esos 10 días, justamente es este día, el día de Pentecostés, y es cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, son llenos de sabiduría de Dios, y entre otras cosas, ellos empiezan a hablar en idiomas que no estudiaron, que no tenían conocimiento previo, o sea, no se habían preparado. Ellos empezaron a hablar en lenguas, en idiomas distintos, solamente por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que las personas le entendieran. Porque ocurre que aquí había judíos prosélitos, habían personas de otras naciones, de otras lenguas, que no hablaban el dialecto, ¿no es cierto? Claro, no hablaban lo que se hablaba en ese momento, que era básicamente el griego y arameo, mayormente el griego, también un poco de latín, pero normalmente era el griego lo que predominaba. Y aquí estamos hablando más o menos de 14 lenguas distintas, 14 idiomas que no se conocían, ellos como pescadores, personas que habían sido preparadas por el Señor Jesús, pero en la doctrina Jesús nunca les enseñó otros idiomas. ¿Ah? Esta es la obra del Espíritu Santo milagrosa que está operando, ¿no es cierto?, en ellos, y ellos están predicando. Ahora, ¿cómo entendemos que ellos están predicando? Entendámoslo así, Pablo es el que está dirigiendo el mensaje, pero Pedro es el que está dirigiendo el mensaje, ¿ya? Y los demás están traduciéndolo a la lengua de otros para que lo entiendan. A ver, vamos a ver dónde aparece eso. Versículo 7, por ejemplo. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los podemos oír hablar en nuestra lengua materna? O sea, ellos no hablan este idioma. ¿Cómo pueden estarlo hablando? Era contradictorio. Y ahí, del versículo 9 en adelante, hacen la lista de estas personas que hablaban otro idioma. Dice, partos, medos, elamita, de Capodacia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto. Hay una lista tremenda, ¿no es cierto? Más o menos 14 lenguas distintas. Entonces, ¿qué pasó? Pedro era el que estaba dirigiendo el discurso. Posiblemente Pedro estaba predicando a la mayoría en griego, ¿ya? Y los demás apóstoles estaban traduciendo a los que hablaban otra lengua. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, y todo esto de manera milagrosa. Ya está obrando el poder de Dios. Y en el versículo 14, Pedro se empieza a dirigir a la multitud, ¿ya? Y nosotros estuvimos estudiando la vez pasada, ¿no es cierto?, que hasta el versículo 35, Pedro les habla duro, les habla fuerte. Les dice, miren, Jesús fue aprobado por Dios con señales, con prodigios, con milagros. Era indiscutible que Él venía de parte de Dios, pero ustedes no lo escucharon. Y peor aún, lo crucificaron. Hicieron un complot para que Él fuera crucificado por los romanos. Entonces Pedro empieza a acusarlos a ellos de ser los autores intelectuales de que Cristo haya sido crucificado. Donde encontramos, por ejemplo, esto pasa reiterativamente en el discurso de Pedro, nosotros vamos a ver al menos uno. Vamos a buscar un versículo.
versículo, aquí tengo el 22, por ejemplo, dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. O sea, nadie podía decir, yo no sabía, no. Nadie podía decir eso, porque fue algo público y que ocurrió por 3 años en todas partes. Este fue según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, dice el versículo 24. Entonces ahí está el versículo 23, una de las veces que Pedro se refiere a ellos como los autores intelectuales de la muerte de ¿quién? Del Mesías. Ustedes hicieron que el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, Dios mismo, como sabemos nosotros, hecho hombre, fuera crucificado. Entonces nosotros discutíamos, cuando ellos entraron en la razón de que habían hecho eso, ¿cómo se habrán sentido? Y empezamos a opinar, pucha, terriblemente mal, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú, Franklin? ¿Cómo se sintieron ellos cuando supieron que habían crucificado al Mesías, al que tanto esperaban? ¿Cómo le digo? Yo me imagino que perdido en el limbo, que hay una parte que hasta el mismo Pilato dice que él se lava las manos sobre la muerte de ese hombre. El mismo Pilato, siendo romano, dice, o sea, no tengo la culpa de esto, ustedes lo que lo quieren matar, entonces imagínense. Exacto. Se sintieron como en el aire, así como, chuta, no sé qué hacer, pues ya la embarré, cometí el tremendo error, pero ¿qué hago? ¿No es cierto? En el versículo 36... Sin embargo, Pedro los anima. Claro, en el versículo 36 Pedro les vuelve a repetir la idea, le dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, les vuelve a decir, ustedes al que crucificaron, ¿es quién? El Señor y el Mesías. Ahí yo creo que si no entendieron las veces anteriores, aquí ya esta es la última que se menciona en el discurso escrito, en el discurso que tenemos escrito aquí, y ellos ya empezaron a sentirse pero pésimo. Dice el versículo 37. Claro, en el versículo 37 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. O sea, les dolió el corazón. Sí. Ellos lamentaron haber hecho eso, pero ya estaba hecho, ¿no es cierto? Y se preocupan. Fíjense que ellos le van a hacer una pregunta a Pedro y a los demás apóstoles. Sí. No solamente a Pedro, sino a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que dirigió el discurso, pero los demás apóstoles, entendemos, tradujeron el discurso que estaba predicando Pedro. ¿Y qué le dicen a Pedro y a los otros apóstoles? Dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? Es decir, nosotros ya cometimos este error. Nosotros ya reconocemos este pecado. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Porque ya lo matamos. ¿No es cierto? Ahora también, claro, ahora también tomamos conocimiento de que Él fue resucitado. ¿No es cierto? Creyeron que Jesús había resucitado. Creyeron que el que habían matado, que habían crucificado, era el Cristo, el Mesías. Era Dios entre nosotros, como estaba profetizado. ¿Cómo? El que tanto habían esperado, el que habían usado los profetas. Exacto. Por ejemplo, estaba profetizado como el Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Es decir, Jesús era Emanuel. Jesús era el Mesías. Jesús era el Dios esperado. El Dios que iba a estar entre nosotros. Estaba profetizado. Tanto esperado como dice Franklin. Y cuando llegó, lo rechazaron. No le creyeron, lo menospreciaron, hasta lo crucificaron. Entonces ellos preguntan en el versículo 37, al final dice, ¿qué debemos hacer? O como dice Reina Valera, ¿qué haremos ahora? O sea, después de esto, ¿qué? ¿Estamos condenados? ¿Estamos perdidos? ¿O hay algo que podamos hacer? Y esta pregunta es crucial, porque cuando uno piensa en uno delante de Dios, uno dice, pucha, yo
Héctor Silva o Franklin o puede ser Ernesto que va después de ver el video o Henderson, uno puede decir, pero yo no hice nada para que Cristo fuera crucificado. Yo no participé en eso, así que yo no me siento identificado aquí. Pero lo que hemos conversado anteriormente, cada uno tiene sus propios pecados, sus propias faltas ante Dios, Claro. ¿no es Y cierto? Entonces, ¿sí? muchas veces uno le da latigazos al Señor con nuestros gestos, con nuestras cosas, Claro. nuestra manera de ser, Claro, ahora también tenemos que entender que nuestra Jesús cara. vino a morir por nosotros, aunque todavía no habíamos nacido, pero Él sabía que íbamos a nacer y íbamos a nacer en un mundo que está controlado bajo el maligno, que está De bajo vicio. la influencia del pecado. Entonces Él murió también por los que iban a venir después, que somos nosotros. ¿Por qué? Nos dejó esa oportunidad, nos dejó esa oportunidad. Claro, porque sencillamente el problema de los hombres hace 2000 años es espiritualmente el mismo que hoy día, el mismo hasta que el Señor venga, y es el pecado. No el problema del hambre, ni la economía, ni la educación, ni la salud, no, esos no son problemas, O son situaciones la temporales. antigua, o la antigua Sodoma y Gomorra que muchas veces aquí uno la ve, pues. En la actualidad uno ve Sodoma y Gomorra igualito. Ujú. Entonces, No, el gente problema en que... pecado, gente en lujuria, ¿Cómo? gente en pecado, gente en lujuria, todavía sigue pecando. Entonces, nos dejó ese camino abierto para que los que creamos en Él vamos a ser salvos mediante, como usted dice, la perseverancia, mediante el bautismo, vamos a Exacto. alcanzar la vida eterna. Exacto, porque el problema del pecado trasciende. El pecado es una pared espiritual entre nosotros y Dios. Y nosotros no la podemos echar abajo. Es Dios mismo el que la echa abajo. Pero Él no quiere echar abajo esa pared de manera invasiva. Dios no viene de manera prepotente a echar esa pared abajo. Dios sabe que nosotros estamos enemistados con Él. Pero Él respeta nuestra decisión de que si queremos continuar con esa pared que nos separa de Él, Él no la va a echar abajo. O sea, la decisión tiene que nacer de nosotros. Él va a echar abajo esa pared, pero nosotros tenemos que desearlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión, porque si no, Con pecado. Dios sería invasivo. Dios estaría haciendo algo en contra de mi voluntad. Entonces Dios respeta mi voluntad, lo que se conoce como el libre albedrío. Aunque esa palabra en la Biblia no aparece, el concepto sí. El concepto aparece. Y Dios respeta ese libre albedrío que nos dio. Entonces, Él no va a echar abajo esa pared de separación si nosotros no queremos. O sea, hay personas que quieren que esa pared continúe, sí. Hay personas que van a querer seguir apartadas de Dios, alejadas de Dios, sí. Hay personas que no quieren tener ningún vínculo con Dios, no quieren tener ninguna relación con Dios. Y tristemente, cuando esas personas partan de este mundo y se, y se presenten delante de Dios el día del juicio, Dios les va a decir, a ustedes no los conozco. Apártense de mí porque no los conozco. Hacedores No, de maldad. claro, hacedores de maldades. Entonces, ¿qué quiere evitar Dios? Eso, quiere evitar eso. Y de hecho, en reiteradas oportunidades, Dios manifiesta en su palabra que la voluntad de Él es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Eso le dice Pablo a Timoteo. Eso nos dice Pedro. Eso nos dice Juan. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Él no envió a su Hijo para que algunos se salvaran, lo envió para que todo el mundo se salvara. Pero Él no va a obligar a nadie a ser salvo. La salvación es un regalo. Y un regalo podemos Es aceptarlo personal, o rechazarlo. ¿Ya? Entonces, rechazarlo. al final del versículo 37 dice, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les contesta, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí es algo muy específico, muy específico. Ellos no estaban preocupados en ese momento cuando supieron que habían matado al Mesías, que habían, ¿no es cierto?, armado toda una red de complot. ¿Para qué?
para que muriera el Mesías, que estaba profetizado así. Esto estaba predicho por Dios a través de sus profetas, ¿no es cierto? Eso está en el versículo 23, lo leímos hace poquito. Eso estaba en el conocimiento de Dios. Entonces ellos cuando dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? No estaban preocupados ni de sus problemas de salud física, ni de sus deudas económicas, ni nada, ni de dónde iban a dormir esa noche, ni caso tenían poca ropa. No, ellos en ese momento tenían solamente una inquietud. Ellos en ese momento solamente estaban preocupados de una cosa, el pecado que estaba sobre ellos. ¿Qué haremos? Porque ya lo matamos al Señor. Y hoy día nosotros podemos decir, ya, pero yo no estaba ahí, yo no participé en que Cristo fuera crucificado. Sí, pero nosotros tenemos otros pecados. Al final de cuentas, como seres humanos, nadie está libre de pecado. Llegamos a este mundo sin pecado. Dios cuando nacemos en este mundo nos envía perfecto, santo, puro. Él no le da vida a un ser con pecado, le da vida a un ser sin pecado. Pero en el camino, este bebé, este niño, abre sus ojos, toma conciencia, comienza a cometer errores, faltas graves, faltas leves, qué sé yo, son pecados igual. Y empieza a acumular una seguidilla de faltas, de pecados delante de Dios, que son necesarias borrar. Y el único que las puede borrar, dice, es Dios. Exacto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, y le dicen, ¿y quién es este para perdonar pecados? No entendía que era Dios, po. Y él les demostró que era Dios de muchas maneras. A ese mismo hombre, por ejemplo, que no le creían que estaba perdonando los pecados, le dice, para que vean que yo puedo perdonar pecados, voy a hacer caminar a este paralítico. O para que vean que yo tengo poder sobre las consecuencias del pecado, voy a sanar cualquier enfermedad, voy a resucitar hasta los muertos. Y Jesús demostró todo eso. ¿Sí? Hermano. ¿Sí? Habla, Anderson. Discúlpeme, si de pronto se desconecta la señal es porque se me terminó la batería. Bueno, póngalo en silencio, hasta donde pueda escuchar. Vale. Entonces, retomamos. Aquí llegamos al versículo más importante. Y aquí estuvimos estudiando, hasta aquí llegamos la vez pasada, al versículo 38. Y la respuesta de Pedro y los demás apóstoles, Pedro dirigiendo la respuesta, los demás apóstoles traduciéndola a las distintas lenguas, es: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El hecho de arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos, eso purifica nuestra alma delante de Dios. A la vista humana, la persona va a seguir igual, o sea, no va a haber ninguna diferencia entre antes y después de bautizarse. Yo voy a ver a la misma persona, por fuera yo voy a ser igual, pero mi alma en ese momento, por ese paso de obediencia, ¿no es cierto? Porque fíjense que cuando Pedro les dice lo que tienen que hacer, se lo dice de manera imperativa, como una acción necesaria para que la consecuencia del perdón de pecados ocurra. Le dice, arrepiéntase y bautícese para. Ese para es el propósito, y el propósito es el perdón de pecados. Entonces, arrepintiéndonos y bautizándonos, ¿qué ocurre? Obtenemos el perdón divino, el perdón de nuestros pecados, que no es otra cosa que Dios limpiándonos de todo pecado, quitando toda falta. Cargando nuestra falta. Claro. Es una forma de entenderlo. Jesús, cuando nosotros nos bautizamos, después de arrepentirnos, entonces Jesús dice, ya, ahora yo llevo tu pecado, como dice bien Franklin. Yo voy a llevar tu pecado. ¿Ya? Las personas que no se arrepienten de su pecado ni se bautizan, continúan llevando ellos mismos su pecado y van a llegar delante de Dios con sus pecados. Pero las personas que se arrepientan y se bauticen bajo la autoridad de Jesús van a llegar sin pecado. ¿Por qué? Porque los lleva Jesús. Y Jesús ya murió por el pecado.
Entonces yo no tengo que morir. Pero las personas que no tengan a Jesús como su Salvador van a tener que morir por sí mismas. Porque entendamos y recordamos, el pecado es muerte espiritual. El pecado es separación de Dios. Entonces, si Jesús no lleva mi pecado, cuando llegue delante de Dios, Dios me va a decir, no te conozco. Pero, si mi pecado lo tomó Jesús, cuando me vea Dios a mí, no va a haber ningún pecado en mí. No porque yo no peque, no porque yo no sea pecador, sino porque Jesús tomó mi pecado. Ese es el punto. Entonces, eh, ¿ellos creyeron? Sí, creyeron. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo siguiente. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Es decir, los que recibieron, los que aceptaron. ¿Dónde lo recibieron? En el corazón. Los que recibieron en el corazón el mensaje. Es decir, los que creyeron. En aquel día se bautizaron y fueron como 3.000 personas. Y dice que estas personas cumplían unas cualidades. Por ejemplo, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles o en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. En pocas palabras, se bautizaron después de arrepentirse, pero comenzó ellos a tener una práctica de qué? De crecer. Una cosa es nacer y la otra es crecer. En el bautismo entonces nacemos, Fortalecerse. claro, pero después la guagua de que nace, tiene que ¿qué? Tiene que alimentarse, desarrollarse, etcétera. Entonces aquí es lo mismo. Fortalecerse. Aquí es lo mismo. Después que la persona confiesa su arrepentimiento, se bautiza y Dios perdona sus pecados, esa persona comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Eso es lo que enseña el versículo 41 hasta el 47. Y lo más importante, esa persona es añadida a la iglesia. Así, por ejemplo, dice el versículo 47. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La palabra grupo viene del griego eclesía, de donde otras traducciones como Reina Valera la traducen como iglesia. Entonces dice aquí, literalmente, según el griego, dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces es extraordinario, porque es el proceso en el que Dios, ¿no es cierto?, limpia nuestros pecados. La promesa era, conoceréis la verdad y la verdad los va a librar del pecado. ¿Qué vemos aquí? Personas que estaban siendo ¿qué? Libradas de su pecado. ¿Sí o no, Franklin? Sí. Aquí las personas, ¿no es cierto?, que se arrepintieron y se bautizaron, estaban siendo ¿qué? Libradas de su pecado, ¿no? Entonces la verdad que libra al hombre, que libra a la humanidad de su pecado, prometida en Juan 8, 31 al 34, esa verdad es que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y que yo, bautizándome, después de arrepentirme de haber causado cualquier falta ante Dios, Dios está dispuesto a perdonarme. Ese es un punto importante. Dios está dispuesto a perdonarme. Dios está dispuesto, ¿no es cierto?, a acogerme, a adoptarme como su hijo, a añadirme a la iglesia. Dios está dispuesto a todo, pero Él no lo va a hacer de manera forzada. Dios no me va a obligar, ¿no es cierto?, a bautizarme, ni a que yo me arrepienta, ni Él me va a limpiar de mis pecados de manera forzada. No me va a añadir a la iglesia a la fuerza. Esto va a ser porque yo tomo la decisión, ¿no es cierto? Entonces, hoy día lo nuevo que estuvimos viendo, es que el bautismo es el primer paso para ser salvo.
Después vemos en el versículo Nacer de nuevo, es 41. nacer de nuevo, ¿Cómo? es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Claro. Entonces ese es el primer paso, nacemos. Una semillita que uno planta, nace, ¿no es cierto? Pero para que dé frutos, tiene Ir que, abonando, ir claro, abonando y claro, dándole cariño. exacto, tiene que ser buena tierra, tiene que ser regada, Darle buen fresco. exacto, tiene que haber un cuidado, tiene que regarse, tiene que un proceso de crecimiento. Y eso es lo que describe del versículo 41 hasta el 47. La iglesia dice, crecía en el conocimiento de la voluntad de Dios, la iglesia perseveraba en la oración, aprendía cada vez más de la voluntad del Señor por medio de los apóstoles. Hoy día podemos aprender cada vez más por medio de la palabra de Dios. Entonces, el proceso es el mismo. Y lo más importante es Hay que que las seguir personas, nutriendo, ¿cómo? hay que seguir nutriéndose, nutriendo, fortaleciéndose en la palabra. Es un proceso constante, es un proceso constante. Siempre vamos No creciendo. debilitar. Siempre vamos creciendo, ¿no es cierto? Vamos pasando de guaguita a niño, de niño a joven, a adulto, a una persona más madura, espiritualmente hablando. Siempre vamos creciendo hasta que el Señor nos dé oportunidad, ¿no es cierto? Nos dé salud y vida o venga en su segunda venida. No sabemos si vamos a alcanzar a morirnos o no. Entonces, lo más importante, las personas que se arrepintieron de su pecado y fueron bautizadas, recibieron el perdón de pecado. Y como consecuencia, versículo 47, fueron añadidas a la iglesia. La iglesia es un pueblo espiritual, es un pueblo espiritual al que uno es añadido. ¿Cuándo? Cuando es salvo. ¿Y cuando uno es salvo? Cuando se arrepiente y se bautiza en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el estudio de hoy era para sumergirnos en el bautismo, ¿no es cierto? Y bueno, en esa dirección vamos. Yo les voy a mandar por el grupo, este video lo voy a dejar hasta aquí, lo voy a subir a YouTube para compartirlo con Ernesto y con la hermana Tamara.